Mi nombre es Roberto Peña. Conmigo van a llevar el curso Realidades de la Nueva Creación. Así que vamos a orar para poder entrar a la palabra. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Primeramente te doy gracias por el privilegio que me das de poder ministrar a tu pueblo, de poder enseñar y compartir tu palabra. Te doy gracias por la unción para poder enseñar y también para poder aprender. Padre, lo hago con humildad, con sencillez, pero con potencia de señales. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Como les decía, tenemos que ser escudriñadores de la palabra de Dios. La palabra de Dios es profunda, pero sencilla. La Biblia dice que estamos en Cristo y al estar en Cristo tenemos una posición legal que tenemos que conocer. El que no conoce su posición en Cristo está derrotado. Y el que no conoce su posición en Cristo le da ventaja al enemigo. Tenemos que entender que no somos cualquier cosa. La palabra de Dios dice que somos hechura suya, somos una nueva creación, somos salvos por gracia y Él nos cambió. Somos una nueva creación, una nueva criatura en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Que somos de la familia de Dios. La Biblia habla de una eterna redención. Cuando tú sabes quién eres, entonces tu posición en Cristo va a afectar. Cuando tú tengas un problema, cuando algo esté pasando en tu vida, tú tienes que moverte por tu posición, mas no por tu situación. Tú tienes la posición más alta del universo. La Biblia dice que has sido sentado juntamente con Cristo en lugares celestiales. Por lo tanto, tienes que saber que tú tienes una posición, la más alta del universo, la tienes tú porque Jesús te ha sentado juntamente con Él. Nunca te muevas por la situación. Aprende a moverte desde tu posición. Entonces, vamos avanzando. Dios no bendice la ignorancia, Él bendice la inteligencia. Inteligencia no humana, inteligencia no natural, porque todo tiene un origen inteligente. Este centro de entrenamiento tiene un origen inteligente. Comenzó en Dios. Fue Dios quien quiso, planificó y nosotros somos colaboradores de Dios para llevar a cabo este centro de entrenamiento bíblico aquí en Lima Este, en el Perú, donde Dios nos ha plantado. Dios nos diseñó y somos una nueva raza. Podemos ver el universo, hay un orden en el universo. En la carretera central están apareciendo edificios, no sé si se han dado cuenta, están construyendo edificios, pero esos edificios no aparecen por arte de magia. Detrás de todo eso hay un origen inteligente, hay arquitectos, hay ingenieros, incluso el mal también tiene un origen inteligente, es Satanás. Ahora voy a hablar un poco acerca de la importancia y la integridad de la palabra de Dios. Para esto hay unas palabritas que quiero que ustedes aprendan, sepan y conozcan. Vamos a estudiar la Biblia y tenemos que entender lo que es la revelación. Muchas veces hemos escuchado, oye, tengo una revelación, pero ¿qué es revelación? Revelación es transmisión de verdad de parte de Dios al hombre. Y Dios nos revela, nos comunica una verdad no conocida al hombre. ¿Qué es una revelación? Es una transmisión de la verdad. Recuerden que Jesús dijo, es mejor que yo me vaya y vino el Espíritu Santo. Cuando hemos recibido a Jesús como el Señor y el Salvador de nuestra vida, tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros y está unido a nuestro espíritu. ¿Alguna vez han tenido un presentimiento? ¿Han escuchado esa palabrita? Tengo un presentimiento. Y dentro de ti sabes si es algo bueno o es algo malo. Pero ¿qué es presentimiento? Es información de parte de Dios, el Espíritu Santo, a tu espíritu. Y es por eso que tú sabes. ¿Cómo lo sabes? No lo sabes, pero lo sabes. Eso es un presentimiento. Por eso siempre decimos, yo no sé cómo lo sé, pero lo sé. ¿Cómo lo sé? No lo sé, pero lo sé. ¿Cómo lo sé? No lo sé. Pero es el Dios, el Espíritu Santo, quien planta la información en mi corazón. Entonces, ¿qué es revelación? Transmisión de verdad de parte de Dios al hombre. Dios nos revela, nos comunica una verdad no conocida al hombre. Ahora, también tenemos que
aprender la palabra inspiración. ¿Qué es inspiración? Inspiración es el acto de Dios, el Espíritu Santo, que capacitó a los santos hombres de Dios de la antigüedad para escribir o registrar con palabras escogidas por Dios mismo la verdad dada por revelación o la verdad revelada. Ese es el concepto correcto de lo que es inspiración. Y muchas veces muchos predicamos por inspiración también. No preparamos un mensaje y simplemente el Espíritu Santo nos guía y empezamos a hablar, a predicar y a enseñar, y lo hacemos por inspiración. Entonces tenemos que conocer estas palabras, el significado correcto de la palabra revelación, inspiración, y también tenemos que aprender el significado de la palabra iluminación. ¿Estoy yendo muy rápido? Estoy yendo muy rápido, entonces voy a ir un poco más despacio. ¿Ya? Tienen el significado, vamos a tener una separata de este curso también. Van a tener sílabos y van a tener la separata. Entonces, revelación, inspiración, iluminación. ¿Qué es iluminación? Es la acción de Dios, del Espíritu Santo, que capacita al creyente para entender la verdad escrita por inspiración y dada por revelación o verdad revelada. ¿Qué significa esto? ¿Alguna vez has tenido un sueño y ese sueño se ha cumplido? Y cuando se cumple ese sueño, viene la iluminación. Sube algo. Esto que está pasando es lo que soñaste. Esa es la iluminación, ¿no? El Señor mismo te hace saber cuando está sucediendo que Él ya te había avisado. Simplemente te trae la iluminación para hacerte recordar algo que Él te había revelado ya. ¿Me dejo entender? Vamos avanzando entonces. La Biblia dice que cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Su palabra es la Biblia, es Dios hablándonos hoy. Dios es el que era, el que es y el que será y el que vendrá. Entonces, Él es la palabra. La Biblia es un libro 100% actualizado. Como decimos siempre, la Biblia está más actualizada que el periódico de mañana. Está mucho más actualizada. Y tenemos que entender que la verdad no está sujeta a tiempo. El tiempo está sujeto a la palabra de Dios. Y gente ha recibido la palabra de Dios. ¿Cómo es eso que el tiempo está sujeto a Dios? Como han escuchado que en la Biblia dice, para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. ¿Qué significa eso? Para Dios no hay ningún problema en que un día sea como 1000 años y que 1000 años sean como un día. ¿Por qué? Porque para Él el tiempo no es problema. Él es eterno, Él es el eterno. Para nosotros sí es. ¿Por qué? Porque todos tenemos una partida de nacimiento y tenemos un tiempo específico aquí en la tierra. Para Dios no. Un día es como 1000 años, 1000 años como un día. Entonces, el kairos y el cronos son dos palabras cuando hablamos de tiempo. Cronos, tiempo en el que vivimos nosotros aquí en la tierra, y kairos es el tiempo de Dios. Quiere decir que en la eternidad Dios abrió una brecha, y en esa brecha comienza el cronos desde Génesis, y el cronos se cierra en Apocalipsis para volver a entrar a la segunda eternidad, y se cierra todo. Entonces, esa información que les doy, es información que les va a servir. Tenemos que entender, estoy hablando de la palabra. ¿Quién es la palabra? Jesús. En Juan 1:1 nos dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Tenemos el logos. El logos en la palabra es la palabra escrita. Tenemos el logos, que es la palabra escrita, pero tú tienes que aprender a sacar los remas. Hay dos palabras, logos y remas. Logo, la palabra escrita, y rema, cuando la palabra la lees y salta, como si la palabra cobrara vida.
Es un rema. Dios te está revelando algo, Dios te está hablando algo, o Dios te está guiando hacia algo a través de su palabra. Entonces tenemos dos palabras, el logos y el rema. El logos era Dios, la palabra es viva. Los periódicos, las revistas son letra muerta. Hay que valorar la palabra de Dios, que es viva, por encima de cualquier cosa. Hebreos 4:12 nos dice que, creo que ese versículo lo conocemos todos, ¿cierto? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso es lo que dice la Reina Valera. Pero vamos a ver otras versiones. En la Biblia de Moffat, la traducción de Moffat y la traducción de la Biblia amplificada. La traducción de Moffat, de Hebreos 4:12, dice: la palabra de Dios es una cosa viviente, coopera y trabaja. Las cosas muertas no se mueven. Penetra hasta el hombre interior, es el poder de Dios para salvación. Pero la traducción de la Biblia amplificada dice: la palabra de Dios habla, está viva y llena de poder, haciéndola viva y operativa. Cuando dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, quiere decir que funciona. La palabra de Dios funciona. Entonces, tu vida va a ser eficaz. Tienes que entender esto. Repita conmigo: mi vida es eficaz. Mi vida es excelente. Mi vida es fructífera. Mi vida es productiva. Eso es lo que quiere Dios de ti. Que seas eficaz, que seas exitoso, que seas fructífero y productivo para la gloria y la honra de nuestro Dios. Entonces tenemos que aceptar la palabra de Dios como verdad, porque es la verdad. La incredulidad se levanta contra las escrituras, y las escrituras tocan las diferentes áreas de nuestras vidas. Gracias a Dios está registrada, ¿no? Gracias a Dios está registrada. ¿Cómo hizo Moisés para capturar los 5 primeros del libro de la Biblia? No lo sé. Lo que sé es que fue inspirado por Dios para escribir los 5 primeros del libro de la Biblia, que se llaman el Pentateuco. Los 5 primeros libros de la Biblia se le atribuyen a Moisés. Entonces, la palabra de Dios es primero. Siempre tienes que poner la palabra por delante. Siempre. No sé si habrán escuchado hablar de Smith Wigglesworth. Smith Wigglesworth es un varón de Dios del siglo pasado que tuvo 25 resucitados en su ministerio. Él era carpintero, poco letrado, pero hay algo que él dijo, y hay algo que siempre tengo yo, esas palabras de Smith Wigglesworth. Yo no puedo conocer a Dios por lo que mis sentidos dicen. Yo lo puedo conocer por lo que su palabra dice de él. Él decía: yo no me muevo por sentimientos, yo no me muevo por emociones, yo me muevo por convicciones, y mis convicciones vienen del Espíritu Santo. Tenemos que entender eso. La palabra de Dios es el fundamento de nuestras vidas. Nuestras vidas cristianas no se basan en emociones. Las emociones son cambiantes, pero Dios se revela a través de su palabra. Entonces, Dios es digno de confianza. Una persona siempre está ligada a su palabra. Estoy diciendo que nuestra vida cristiana no se basa en emociones, aunque tenemos emociones. ¿Cómo funciona esto? ¿Cuántos sienten amor por aquellas personas que lo dañaron? Nadie. Nadie siente amor por alguien que te dañó. Pero ¿sabes qué? La Biblia dice que Él te ha llenado, que tú has sido llenado con amor. Entonces tú tienes amor dentro de ti. ¿Cómo sacas el amor que tienes dentro de ti? Toma una decisión y saca el amor que está ahí. ¿Me dejo entender? Porque sentimentalmente, a nivel de emociones, nuestras emociones le van a decir no. Ojo
ojo, diente por diente. Pero si tú te mueves por emociones, tienes que tener mucho cuidado. Las emociones son cambiantes. Alguien dijo, las emociones son buenos seguidores, pero son malos guías. No te dejes guiar por tus emociones. No te dejes guiar por tus emociones. Simplemente toma la decisión de perdonar, de amar y de seguir adelante. Bendice. Bendice. No te muevas por lo que sientes. Muévete por el Espíritu Santo. Dios ha puesto de su amor en ti y tú tienes amor de sobra hasta para tus enemigos. Porque es fácil amar al que te ama. Pero el Señor nos manda más allá. Tu prójimo es aquel que te lastimó o aquella que te dañó. Y a esa persona tienes que amar. Desde hace rato que estoy aquí, hay alguien que tiene un dolor en la parte de la ingle. En esta parte de esta parte de acá. Hay alguien que tiene un dolor en esta parte de acá. ¿Está aquí esa persona? Con confianza. ¿Está aquí esa persona? Es un dolor en esta parte de acá. ¿Todo está bien? ¿Todo está bien? Proseguimos. Solamente les digo, después de que termine el curso, no me digan, era yo, pero me daba vergüenza. ¿Por qué? Vas a tener que usar tu fe. Porque cuando Dios lo muestra, Dios lo sana. Esa es la unción. Es la unción, la habilidad de Dios en una persona para hacer cosas que humanamente jamás podría hacer esa persona. Esa es la unción. Vamos avanzando entonces. Nuestra vida cristiana, como decía, no se basa en emociones. Dios y su palabra son uno. Así como Dios y su palabra son uno, tú tienes que entender que tu palabra tiene que ser tu carta de presentación. Que tu sí sea sí y que tu no sea no. Tu palabra es tu mejor carta de presentación. Que te conozcan porque tu palabra vale. Entonces, la palabra de una persona es buena en la medida que la persona o su carácter o su integridad hable de esa persona. Entonces, la palabra de Dios es 100% la verdad. Y cuando tú crees que en la palabra de Dios 100%, nunca vas a ser avergonzado. ¿Por qué? Porque Dios siempre cumple su palabra. Entonces, ¿la palabra de un mentiroso valdrá? No, pues, ¿por qué? Nadie le cree. Nadie le cree. Entonces, vamos a Romanos capítulo 3, versículo 4. Vamos a ver que Dios es veraz. Romanos 3, 4 y leemos. De ninguna manera, antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueras juzgado. La verdad de Dios en la palabra y confiar en el Señor es mucho mejor porque Dios no cambia. Él es confiable. Vamos a ver 4 verdades acerca de Dios. Aunque hay muchas, vamos a ver que Dios se da a conocer a sí mismo por su palabra. En Números 23:19, nos dice la palabra que Dios no es ni hijo de Dios, no es hombre ni hijo de hombre para que mienta. Dios no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Entonces tenemos que entender que Dios no es hombre ni hijo de hombre. Dios es su creador. A Él nadie lo engendró y Él tiene el poder para crear. Dios es su creador, o mejor dicho, nuestro creador. Él no es hombre. Juan 4:24 nos dice lo que Dios es. Juan 4:24 dice que Dios es espíritu y los que le adoran tienen que adorarle en espíritu y en verdad.
Entonces, Dios no es hombre, Dios es un espíritu. Amén. Él es un creador. Él es un creador. Génesis 1:1 no está ahí, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios es un creador. Es interesante esto porque en Génesis 1:1, en hebreo, en el original dice Bereshit, en el principio, Bara, creó, Elohim, Dios, Het Hachamayí, los cielos, de Het Haaretz, y la tierra. Y esa palabra Bara, crear, solamente se le atribuye a Dios, a ningún hombre. Amén. Dios crea y Dios forma. Es interesante. Pero el único que puede crear es Dios. El único que puede dar vida es Dios. Y Dios y su palabra son uno solo. Por lo tanto, la palabra de Dios es 100% la verdad. ¿Podemos confiar en Dios? Porque lo que dice Él, lo cumple. Amén. Amén. Vamos a ver una segunda verdad de parte de Dios. Vamos a ver una segunda verdad de parte de Dios. Dice: Dios no miente. ¿Quién es el que miente? El diablo, ¿no? El diablo es astuto. Ese es mejor que Lenin Copperfield. Es un ilusionista. Él te hace ver lo que Él quiere que tú veas, no la verdad. Entonces, Dios no miente. Ya sabemos quién es el que miente. En Tito, capítulo 1, versículo 2, dice la palabra: en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. De los siglos. Y hay otra escritura ahí de Hebreos 6:17. Dice Tito: Dios que no miente. Pero en Hebreos 6:17 también nos dice: por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Gracias a esa palabrita, inmutabilidad. Acabamos de ver dos versículos acá que nos dicen, número 1, que Dios no miente. Y en el otro versículo dice que Dios es inmutable. ¿Qué significa inmutable? Él no cambia. Él nos dice una cosa hoy día y mañana dice otra. Entonces, existen como 30 cosas que Dios no puede hacer. ¿Sabían qué cosas que Dios no puede hacer? Pero ¿cómo? Si Él es todopoderoso. Sí, pero hay cosas que Dios no puede hacer. Dios no puede mentir. Dios no puede pecar. Dios no puede ser tentado. Y Dios nunca va a poder invalidar su pacto. Por eso es importante que conozcas la palabra. Cuando tú conoces la palabra, tú puedes ir donde Dios y decirle: acá está escrito. Cuando tú conoces la palabra, Dios nunca te va a decir que no. Por eso es importante conocer la palabra de Dios. No está ahí en lo que está aquí, pero en 1 de Juan 5:14 nos dice: esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si Él nos oye, tenemos las peticiones que le hayamos hecho. La clave para tener una oración respondida es conocer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios está escrita en toda la Biblia. Está escrita. Por eso, esta es la confianza que tenemos en Él. Si pedimos conforme a su voluntad, Él te va a oír. Tenemos que aprender la palabra. ¿Sabes por qué tienes que aprender la palabra? Porque Dios no se mueve por pena. Dios no se mueve por tristeza. ¿Sabes qué es lo único que mueve a Dios? La fe. Pero la fe viene ¿de dónde? De la palabra. La fe viene por el oído y el oír. Ojo, que cita 2 veces la palabra oír. Viene por el oír y el
oír. Sí, pues pastor, es que tengo 2 orejas. No, no es por eso. El oír de tu oído natural y porque tu espíritu también tiene oído. Porque la fe es del corazón. Jesús dijo, con el corazón se cree. Entonces la fe es del corazón. Pero la fe no es ignorante. La fe no es etérea. La fe no es algo mágico. La fe está escrita. La fe viene de la palabra de Dios. Y la fe comienza, escuche bien, la fe comienza cuando y donde la voluntad de Dios es conocida. Mientras la persona no conoce la palabra de Dios, no puede tener fe. La fe comienza donde la voluntad de Dios es conocida. Por eso, dice, esta es la confianza que tenemos. Si pedimos algo conforme a su voluntad, entonces, ¿cómo tienes que pedir? ¿Conforme a qué? A su voluntad. ¿Y dónde está su voluntad? En la palabra de Dios. En la palabra de Dios. Voy a estacionarme un poquito acá para poder tocar un poquito de esto. Porque la palabra de Dios es la verdad absoluta. Cielo y tierra pasarán, pero su palabra no va a pasar. Por lo tanto, cualquiera que sea la necesidad que tú tengas, tienes que ir a la palabra de Dios. ¿Qué necesitas de Dios? Anda a la palabra de Dios. Si una persona está enferma y necesita sanidad y no conoce la palabra de Dios, entonces va a decir, Diosito, si es tu voluntad, sana. ¿Y sabe qué? Decir, Señor, si es tu voluntad, es una oración ignorante. La palabra dice, la oración eficaz puede. Así como hay oración eficaz, hay oración ineficaz. ¿Y qué hace la oración ineficaz? No puede. No puede. ¿Por qué? Porque la oración eficaz está fundada en tu palabra, dice. Y yo la creo. Y la aplico. Ahí funciona. ¿Me dejo entender? Entonces tú tienes que conocer la verdad, la palabra, la voluntad de Dios que está escrita. Pregunta. Si alguna persona está enferma, ¿cuál es la voluntad de Dios para esa persona? ¿En qué parte de la Biblia está? Cítame. Escrituras. Isaías 53. Él llevó nuestras enfermedades, Él sufrió nuestros dolores, Él fue molido por nuestras rebeliones, por darnos la paz cayó sobre Él el castigo, por cuya herida fuiste. O sea, ya fuiste sanado. Mateo también dice, para que se cumpla la escritura en Isaías, que fueron sanados. Y primera de Pedro 2:24 dice que Él llevó los pecados en el madero y por cuya herida fuiste. Entonces tú tienes que entender que tú no eres el enfermo que Dios quiere sanar. Tú eres el sano que el diablo quiere enfermar. Eso es lo que tú tienes que entender. Si tú conoces la palabra de Dios, entonces entiende. No vas a ser sanado. Ya estás sano, es muy diferente. Jesús no va a volver a ir a la cruz por ti. Ya fue hecho. La obra de Él ya fue terminada. Es la obra tuya ahora lo que te toca a ti, tu parte. Muchos quieren recibir de Dios sin hacer nada. No funciona así. Eres tú quien tiene que ir y tomar lo que Dios ya te dio. Señor, tu palabra dice. Tu palabra dice. Recuerdo año 2000, regresé de Bolivia, después estuve pastoreando allá y vine a Bolivia vine de Bolivia y vine a estudiar al Centro de Entrenamiento Bíblico y le dije, Señor, estuve en Bolivia movilizándome muy bien. Ahora acá no tengo ni bicicleta. Necesito una moto. Y eso que ni fui específico. Y la moto, como le dije, Señor, no es para pasearme. Necesito una moto para movilizarme y para trabajar. Y tu palabra dice que todo lo que yo pida en el nombre de Jesús me será. Ahora, ¿será la voluntad de Dios que yo tenga una moto? Y tal vez tú te puedas preguntar, ¿será la voluntad de Dios que yo tenga un carro? La respuesta es sí. Sí es la respuesta de Dios. ¿Es sí o no es sí?
¿Eres hija o no eres hijo? Entonces Dios te va a decir que sí. A la semana siguiente me llama un primo y me dice: compadre, ¿dónde estás? En mi casa. Vente pues, por favor. Él trabajaba acá en una clínica, un laboratorio en Santa Anita. Hazme un favor, mira así, hazme un favor, llévate esta moto. Toma la tarjeta, toma el casco y me traje mi moto Honda Aero 100. Cuando tú sabes que la voluntad de Dios es sí, solamente tienes que ir a tomar. Una cosa es pedir, pero tú no puedes pedir algo que ya te fue dado. Simplemente tienes que tomarlo. ¿Me dejo entender? Entonces, si tú necesitas algo de Dios, lo primero que tienes que conocer es la verdad, la palabra. El Espíritu está. Como el Espíritu está, ganas. Entonces, la persona que está enferma tiene que decir: Señor, tu palabra dice que por tu herida yo he sido no voy a ser, he sido. Señor, recibo mi sanidad. Y me vuelvo a echar a la cama y digo: ay, ¿cómo? Eso no es fe. Si tú crees que Dios te sanó, te levantas de la cama y empiezas a actuar como sano porque crees que estás sano. Eso es fe. Actuar de acuerdo a lo que has creído. Eso es fe. Amén. Y te lo digo yo. También he sido sanado de forma sobrenatural. Cuando tenían que operarme, yo creí la palabra. 2 semanas en cama dando pena, que me llevaban cargado para que me pongan inyecciones y solamente se vaya el dolor. Pero después estaba ahí. Y un día vuelvo en mí, como dice Pablo, ¿no? O Gálatas insensato. ¿Sabes lo que significa insensato? Estúpido. Oye, había sido estupidizado, estaba ahí quejándome yo con el dolor. Un momento, la palabra de Dios dice que Él llevó mis enfermedades, que Él sufrió mis dolores, que Él fue molido por mis rebeliones, que por darme la paz cayó sobre Jesús el castigo y por su llaga yo he sido curado. Padre, yo creo que recibo mi sanidad ahora, la recibo en el nombre de Jesús. El dolor estaba ahí, el acceso estaba ahí. Mi actitud fue la de un sano. Fui a la ducha, me afeité, me bañé, me puse ropa limpia y empecé a decirle: gracias, Señor, porque tú me has sanado. Empecé a alabar y adorar a Dios. A la hora de estar alabando, desapareció. Y empecé a saltar y a darle gracias a Dios. Desapareció ese acceso. Dios es bueno, su palabra es verdad. Dios y su palabra son uno solo. Por eso es que tenemos que aprender la palabra, por eso tenemos que conocer la palabra. Y como decía un muy renombrado ministro de la palabra de Dios, para que no te den gato ni moco por baba. La verdad es una y tú tienes que conocerla. Amén. Vamos avanzando entonces. Estamos hablando de la veracidad de la palabra de Dios. Funciona. Entonces, en Hebreos 6:17 dice: porque los hombres, 16, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Y ahí les he puesto el significado de inmutabilidad, porque yo no me quiero guardar nada para mí. ¿Sabe por qué? Porque si yo me guardo algo, dejo de recibir. Hay una ley: da y se os dará. Y no solamente esa ley aplica para diezmo y ofrenda, es para todo. Si tú das amor, si das comprensión y si tú enseñas todo lo que sabes, Dios te va a dar más revelación y vas a poder darle más a las personas. Amén. Entonces, ¿qué significa inmutable? Que Dios no cambia. Inmutabilidad. Dios mismo ha jurado y la palabra de Dios no cambia. Es imposible que Dios mienta. En Hebreos 6:18
Hebreos 6:18 también nos dice, para que por dos cosas inmutables. ¿Se dan cuenta que esta palabra se repite y se repite? Y tal vez muchos la hemos leído, pero tal vez no nos hemos estacionado ahí, no nos hemos tomado el tiempo de ¿qué significa esto? Entonces, por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para signo de la esperanza puesta delante de nosotros. Dos cosas importantes de estos versículos: su promesa y su juramento. Estoy tratando de hacerlo lo más sencillo. Yo sé que hay personas aquí que conocen palabras, pero no es gravoso para ti ni para mí tú recibir y yo dar, ¿cierto? Los judíos tienen, ¿han visto que los judíos se amarran acá una cajita? Y ahí tienen una Biblia chiquitita, según ellos, para que no se le vaya la palabra, pero ellos practican la ley de la repetición. Y para mí no es ningún problema volver a repetirles, con tal de que ustedes, estas palabras sean escritas en las tablas de su corazón. Amén. Entonces, dos cosas importantes: su promesa y su juramento. La promesa de Dios no cambia, ni su juramento. Es imposible que Dios mienta. Entonces, nos crea un fuerte consuelo. ¿Por qué? Porque sabemos que nuestra confianza absoluta está puesta en Dios. No sé si ustedes vieron hace años Indiana Jones, cuando estaba en un sitio donde él daba el paso, no lo daba, y estaba en el precipicio. Y cuando él decide dar el paso de fe, apareció un puente. No sé si vieron esa película de Indiana Jones. Cuando tú actúas, cuando tú das tu paso de fe, el Dios de fe, porque el autor y consumador de nuestra fe es el Señor, entonces va a respaldar tu fe. Él nunca te va a dejar, Él nunca te va a abandonar. Tenemos también Hebreos 6:19, ahí abajo dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, que penetra hasta dentro del velo. Tenemos una segura y firme ancla. ¿Saben lo que es un ancla? ¿Para qué se usa el ancla? ¿Para qué se tira el ancla? Para que el barco no se mueva. Y esa ancla es nuestra seguridad de que Dios no miente y de que Dios no nos va a fallar. ¿Acaso dice y no hace? ¿Acaso promete y no cumple? Vamos a ver la tercera verdad de Dios. Tercera verdad de Dios. Dios no se arrepiente. ¿Por qué? Porque Él nunca pecó, Él nunca se equivocó. Él nunca le dijo, Pedro, perdóname, te traté mal, hermanito. No. ¿Ustedes han visto a Jesús pidiéndole perdón a alguien? No, Él sabía lo que hacía y sabía lo que Él decía. Entonces aquí les he puesto esta palabrita, arrepentimiento. En el griego es la palabra metanoia. ¿Y qué significa metanoia? Cambia tu manera de pensar. No te muevas por tus sentimientos y por tus emociones. Muévete por tus convicciones. Y tus convicciones vienen de la palabra de Dios. ¿Entienden? Estamos aquí, la Biblia habla de plantar y arrancar, ¿cierto? Entonces, muchos de los que estamos aquí, estamos para arrancar pensamientos, conceptos, creencias que creíamos que eran la verdad, pero que a la luz de la palabra de Dios, ahora tenemos que arrancar conceptos que no eran y poner conceptos que sí son. Entonces, hacemos exégesis. Decimos lo que Dios sí dice. Entonces, ¿cuántos saben que a Dios nadie le puede enseñar nada? Y que Dios no tiene nada que aprender. Y que nos lleva una eternidad de ventaja. En Malaquías 3:6 dice, porque yo Jehová no cambio. Y muchos usan esa escritura, porque yo no cambio, pues, porque no quiero cambiar, pues. Si Dios no cambia, yo tampoco cambio. No, hay que entender en el contexto correcto en que está esta escritura. ¿Nosotros debemos cambiar? Sí, ¿cierto?
Cierto, tenemos que cambiar, obviamente para bien, para mejor. Entonces, Señor, porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Dios no cambia. Hebreos 13:8. ¿Qué nos dice Hebreos 13:8? Jesucristo es el mismo de ayer y hoy y por los siglos. ¿Qué significa eso? Que Dios es el mismo siempre. Siempre. Dios está contigo siempre. Pregunta. Vamos a hacer un ejercicio en este momento. Y van a ser honestos conmigo. ¿Amén? En este momento, ¿cuántos sienten a Dios? ¿Sientes a Dios en este momento? No, justamente estamos hablando de sentimientos y emociones, ¿cierto? Mira, a ver, la palabra, efectivamente, pastor, la palabra. En este momento yo no siento a Dios. Y mentiría si te dijera que lo siento en este momento, porque estaría mintiendo. Yo no siento a Dios, pero la palabra de Dios dice: yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Él está conmigo. Y yo no necesito sentir, yo necesito creer. Pero para creer tengo que saber. ¿Me dejo entender? Entonces, muchas veces no vamos a sentir a Dios. Y siendo pastor, y muchas veces enseñando y habiendo viajado, y muchas veces vengo los domingos y alabo, adoro a Dios y le digo: Señor, no te siento. Vuelvo a cometer el mismo error. Señor, no te siento. El Espíritu Santo me dice: ¿qué es lo que tienes que sentir? I'm sorry, Lord. Y Él está ahí. En este momento no lo sientes, pero Él está ahí. La Biblia dice que tú eres templo del Espíritu Santo. Dios está dentro de ti. ¿Lo sientes? No, pero la palabra de Dios dice que tú eres el templo del Espíritu Santo. Él está dentro de ti y no necesitas sentir, necesitas saber. ¿Qué necesitas? Saber. Eso es lo que tú necesitas. Tenemos que aprender. ¿Amén, amados? ¿Amadas? Tenemos que aprender. Vamos de nivel en nivel. Vamos subiendo, vamos creciendo. Están haciendo señas, quedan 5 minutos. Entonces, en este momento no sientes a Dios, ¿correcto? Pero sabes que Dios está contigo. ¿Qué pasa cuando en una pareja no existe pareja perfecta? ¿Están de acuerdo conmigo o no? Porque si hubiese pareja perfecta, ya estaría en el cielo. Estaría en el cielo. Pero como pareja, ¿cuántos saben que muchas veces hay desacuerdos, hay desavenencias, hay discusiones y muchas cosas así? Y cuando un esposo o un novio con una novia discuten, ¿sienten amor? ¿Sienten amor? ¿Qué sienten? Cólera, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Pero el amor se fue? No, el amor sigue ahí. El amor sigue ahí. Tienes que sacarlo nada más. Tienes que sacarlo. Después que pasó el problema, la circunstancia y la reconciliación. ¿Sí? Pero cuando discutes con la persona, cuando estás ahí, en ese momento no sientes amor. Pero la Biblia dice que ha sido lleno del amor de Dios. El amor está ahí. Por eso decimos: yo no me muevo por lo que veo. Yo no me muevo por lo que siento. Yo me muevo por lo que creo. Y lo que yo creo, escrito está. Amén. Entonces, ¿tenemos amor? Pregunta: ¿sienten amor? Sí. En este momento. Yo tampoco. Yo no siento amor, pero tengo amor que ha sido derramado en mi corazón conforme a la palabra de Dios. Por lo tanto, como tengo amor, yo no voy a esperar sentir amor para dar amor. Yo simplemente tengo que actuar en amor. Tomo la decisión de actuar en amor. Esta es mi manera de mostrarte mi amor. ¿Cómo? Enseñándote la palabra. Para que no vuelvas a cometer los errores del pasado. Para terminar, hay 3 maneras de aprender en la vida.
Cada una es más dolorosa que la otra. Número 1, por demolición. Si no aprendes por demolición, te va a doler. Número 2, por trituración. Y si no aprendes por trituración, te va a doler más. Número 3, por pulverización. O sea que vas a terminar hecho polvo. Y eso duele más. Vamos a ver. Padre, te damos gracias por esta noche, Señor. Gracias por tu palabra, que es viva, que es eficaz. Gracias porque tu palabra cumple con el propósito con el que ha sido enviada. Señor, gracias, ponemos todo en tus manos. Gracias por el crecimiento espiritual de cada uno de mis hermanas y hermanos en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.